Aprendo en casa. Comienza. Aprendemos. Juguemos. Primarias, sexto grado. La UCA del ICUA. ¿Qué tal, estudiantes? Hoy vamos a dar lectura a la siguiente narración, pues a la segunda narración del libro El Motelo del autor Víctor Morey Peña. Pues tenemos la leyenda y agua. Pues en un primer lugar vamos a definir qué es leyenda. Bueno, la leyenda es un hecho histórico que ha sucedido, pero que no es comprobado a través del tiempo, a través de la historia, ¿no? No es comprobado científicamente. Los pobladores dicen que han existido, pero la ciencia no puede comprobar, por eso se hace una leyenda, pues es un hecho histórico no comprobado científicamente. Por ejemplo, también tenemos muchas leyendas, como la leyenda de los hermanos Ayer, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, entonces la leyenda de los Boras. Entonces sabemos ya que es una leyenda, que vamos a dar lectura a esta pequeña narración. En el principio, la gran llanura caliente se extendía desde las altas cumbres en un sinfín de lomas áridas que se perdían en el horizonte azul en medio de la gran sabana gris. Un corpulento y gigantesco árbol se elevaba hasta tocar las nubes del cielo. El cuadro presentaba un aspecto desolador y solo agudizando fijamente la mirada se lograba distinguir como una manchita ligeramente verde al pie del árbol y en el centro del mismo de esa diminuta esmeralda, un puntito oscuro que remedaba una chocita rodeada de vegetación. Ese minúsculo oasis era como un granito de arena dentro de un gran plato, cuyos bordes la vista no alcanzaba a precisar. Entonces, en este primer párrafo nos está presentando la descripción del lugar donde se va a desarrollar los hechos. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que en el primer párrafo nos está presentando el lugar, nos está describiendo el lugar. ¿Ok? Continuamos. La chocita, primorosamente edificada en medio de pulcras chacras de plátanos, yucas y maíz, daba albergue al abuelito y a sus 2 nietos, que constantemente trataban de indagar el porqué de los milagros del agua, del crecimiento de las plantas y del aprovechamiento de los frutos, cuyo control guardaba celosamente el viejecito. Entonces, en este segundo párrafo nos da la idea de que hay 3 personajes: el abuelito y sus 2 nietos. Pues ¿qué querían hacer los 2 nietos? Descubrir el secreto pues que guardaba recelosamente el abuelo. ¿Por qué del agua? ¿De dónde sacaba agua si ellos vivían en un desierto, en una tierra árida? ¿Y por qué pues crecían las plantas, los frutos? La preocupación de los nietos por saber todos los secretos de la naturaleza hacía que el abuelito los tratase de confundir con respuestas ambiguas, intencionalmente fabricadas para desviar su curiosidad y obligarles a la obediencia ciega. Esta táctica de evasivas trataba de disuadirles el perenne afán de seguir preguntando sobre las causas y efectos de las cosas visibles, debiendo continuar su vida supeditados a la férula del anciano. Así, cuando le preguntaban cómo se hacía para hacer germinar y crecer tal o cual planta, el viejo les contestaba invariablemente que se sembraba la semilla del plátano o que los granos de maíz había que acomodarlos en los surcos previamente cocinados.
Naturalmente, probando sembrar de este modo, los nietos no lograban obtener resultado alguno, máximo cuando del plátano se trataba, pues nunca llegaron a conseguir la tal semilla. Pero tenaces resolvieron, urdiendo cautelosamente un plan de espionaje, desentrañar los misterios de la creación que el abuelito se negaba a enseñarles. De esta manera, y tras de paciente asedio y de constante observación, llegaron a aprender los ocultos secretos del viejecito, hasta que un buen día, después de haber cosechado yucas, choclos y otros frutos más, invitaron al abuelito a tomar masato que ellos mismos habían elaborado con las yucas que habían producido en sus chacras. Uy, muy interesante, ya con eso creían que dándole de beber al abuelo ya pensaban que el abuelo iba a decir su secreto. Pero no, a ver, veamos. Al probar la bebida, el viejecito se encandiló exclamando airado: ¡Qué atrevidos! Y malhumorado se retiró, murmurando entre dientes sobre el castigo que les aplicaría por su desobediencia y su curiosidad. Sus nietos, pensó, habían aprendido su secreto. Peor, quedaba pendiente de descubrimiento el más importante, el origen del agua, pues la que habían usado para el regadío de sus chacras la habían sustraído subrepticiamente de las tinajas que solo el anciano llenaba secretamente como solía obrar en todos sus menesteres. Fue entonces que la pareja de nietos preparó un último plan para hacerse del postre secreto, y como ambos estaban premunidos de misteriosas facultades, le sugirió el varón a su compañera, que era astuta, que se transformase en picaflor y que siguiese al abuelito al tiempo de cargar las tinajas para espiarle de dónde sacaba el agua. Cuando el viejecito fue a llenar sus tinajas, el picaflor lo siguió revoloteando alocadamente, haciendo paradas y giros en el aire. Al llegar al gigantesco árbol y advirtiendo la presencia del picaflor, le ordenó iracundo. Muy bien. Entonces, como les había explicado al inicio de la lectura, pues la leyenda va a ser un hecho histórico pero no comprobado. La leyenda va a presentar personajes con facultades pues misteriosas. En la vida real no se puede transformar un hombre en animal. Entonces, por lo tanto, viene a ser una leyenda. Entonces, las actividades que ustedes van a tener que desarrollar, jóvenes estudiantes, es la siguiente. 1. ¿Qué es una leyenda? 2. ¿Dónde se encontraba el gigantesco árbol? 3. ¿Qué significa pulcra? 4. ¿Quién guardaba el secreto del agua? 5. Interpreta la siguiente frase: debiendo continuar su vida supeditados a la férula del anciano. 6. ¿Por qué se enojó el viejo cuando tomó el masato? 7. Escribe en forma cronológica los sucesos de la historia. 8. Extrae las palabras que desconoces y busca su significado. Muy bien. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase, queridos estudiantes. Hasta pronto.